Bienvenidos a Buenavista. Ya estamos entrando aquí en la canoa a este primer pueblito acuático. Ahí mataron a mi papá y era el timón de una familia. Ya muchachos, esa es una de las tiendas del pueblo. Sí, tiene varias canoas alrededor, son todos los clientes. Y ahí es donde venden algunos víveres, algunos alimentos. O sea que gran parte del problema sería no tener una canoa. Es la canoa. Aquí lo principal es uno es el pedazo de canoa. Porque si usted no tiene bote, no anda. Porque si esto fuera tierra, uno cogiera o se ponían los zapaticos y saliera enseguida. Pero si usted no tiene bote, aquí no se embarca. No le estás poniendo ni copor porque te lo robaban antes. Esta es la única colchoneta que tienen en la familia para 10 personas. Y pues los que no la logren agarrar, pues les toca dormir aquí en el piso y así sucesivamente. Pero pues también miren el piso, ¿no? Está directo ahí, enfrente de la ciénaga. Hola, qué bonito, qué bonita. Tan bonita. Nueva Venecia, los pueblos flotantes de Colombia. Pucha, qué experiencia, ¿no? Son las 6 de la mañana, estamos en Santa Marta, vamos a tomar el transporte a un pueblito que se llama Ciénaga y eso me dijeron que era por acá. Buenos días. A Ciénaga vamos. ¿Cuál? ¿En esta de acá? De aquí a la Ciénaga, ¿cuánto tiempo es? 35 minutos. ¿Ustedes toman cervecita? Listo. Y esta es más o menos como la estación de transporte hacia los pueblos aledaños de la región de Santa Marta. Bienvenidos a Ciénaga, mi hermano. Muchas gracias. La capital del realismo mágico de Colombia, yo. Eso dicen, ¿no? Regálame uno de 500, por favor. Tengo chicha de mora, zanahoria, patrón. Estamos acá tomando tinto, cafecito en un pueblo que se llama Ciénaga. Ya llegamos aquí, nos queda otro trayecto para llegar a las lanchas. Y este es un mercado, esta se llama La Estación. Y allá arriba hay una estatua en homenaje a un suceso histórico de Colombia. Un suceso histórico que se llamó la Masacre de las Bananeras. La Plaza de los Mártires. Que es con paticas de... famoso arroz de payaso. Arroz de payaso. Tiene patas de pollo, tiene vísceras, vísceras, sí. corazón. Ajá. Y neguero que se respete come arroz de payaso. Estamos aquí a punto de embarcar esta canoa para entrar a conocer uno de los pueblos flotantes más interesantes que tiene la región aquí en la Ciénaga de Santa Marta. Aquí estamos en una parte del corregimiento de Pueblo Viejo, que son de los primeros pueblos que uno ve aquí en la Ciénaga. Todo esto que está detrás de mí es la Ciénaga de Santa Marta. Esto es gigante. Y a estos pueblitos aquí en el borde, de familias de pescadores que obviamente por estrategia les queda muy bien montar su casa en el borde, donde pues salen directamente a pescar y a recogerlo del día, ¿no? En estos pueblos no solo están aquí al margen de la ciénaga para poder salir a pescar, sino que también han construido y han evolucionado para tener sus propios criaderos de peces en el patio de la casa, como lo vemos en estas tomas. Para los que no saben qué es una ciénaga, venga, les presento un parcero que nos explique rápidamente lo que es. Una ciénaga es un espejo de agua poco profundo, a diferencia de los lagos y las lagunas, que son poco extensos y muy profundos. Una ciénaga está compuesta por agua dulce o agua salada. La nuestra tiene agua dulce y agua salada. Es una albúfera compuesta de dos tipos de agua, es agua salobre.
En esta ciénaga tenemos 144 tipos de peces y 200 de aves. Es muy importante porque vivimos 450.000 personas en ella. Amigos, estamos aquí todavía en la canoa y eso de allá se llama el mercado de Tasajera. Este es el mercado donde toda la gente, los pescadores que viven en Nueva Venecia, en la región que vamos a explorar en contados instantes, vienen aquí a vender pues la cosecha, ¿no? Sus pescados, sus mariscos, sus camarones y todo lo venden aquí. El que no tiene canoa es como si no tuviera pies. La canoa es fundamental para el desarrollo económico de esta región y para la economía de sus habitantes. Bueno, a partir de aquí ya nos vamos a meter bien adentro de la ciénaga, 1 hora y 20 de recorrido, para conocer no solo estos pueblos acuáticos que viven en la ciénaga, sino para conocer su gente, el estilo de vida, cómo hacen para vivir ahí, su historia y todo eso lo vamos a ver más adelante. Es que me cuenta John, pues les presento a John, hermano. Me cuenta John que solo el 2% de la gente en Ciénaga tiene empleo formal, ¿no? El resto, el otro 98% es rebusque, como sea, pesca o rebusque, venta en la carretera, lo que salga. Así es, así es. En el municipio de Pueblo Viejo, 38.000 habitantes y solo el 2% trabaja en el hospital, en la alcaldía o en los colegios, puestos de salud. El resto vive de la pesca y la informalidad. Estoy viendo que no le pusiste boya, le pusiste unos palos ahí. Hay veces que uno le pone palos porque la roban. Ya. Vea, esta es una técnica de pesca, la que tiene el señor ahí. Ellos tienen estas rejas, estas mallas, las meten al fondo de la ciénaga y las marcan con unos palitos. Después vienen a ver y todos esos palitos que se ven así salidos en la ciénaga pues son carnadas que dejan, vienen, recogen y pues ahí está la sorpresa del día. Ahí tiene cangrejos el señor. No le estás poniendo nicopor porque te lo robaban antes. Lo estás dejando medio caleto, pero después estás luchando para encontrarlo. Me da risa que no lo encuentre. Miren cómo se ve esto de alucinante. En realidad es que es como si fuera un océano verde. Se mezcla el agua de los ríos, el agua del mar y también el verde del fitoplancton que viene del río Magdalena. Ya esta vaina es completamente, esto es una foto sacada de otro planeta. Venga, yo sí tengo mucha curiosidad, que es como un tapetico y está lleno de raíces por dentro y el agua está calientica. Vea eso cómo se ve por detrás de mí. Aquí nos quedan unos 30 minuticos más hacia el primer pueblo. Me doy cuenta que esto es una gran carretera acuática y vamos. 1, 2, sí. Vea, estas son las últimas vistas de la Ciénaga Grande. Aquí vamos a trazar por este canal, metidos dentro del bosque. Y pues es que la ciénaga no es solo la ciénaga, son conexiones de ciénagas diferentes. Y a través de estos canales aquí vamos a entrar entonces a la próxima ciénaga, que es la ciénaga de Pajaral, donde se encuentra el primer pueblo del día de hoy. Vea qué interesante ese tipo de ecosistemas, ¿no? Y no solo el tipo de ecosistema es lo interesante, sino cuando estemos ya bien adentro, ¿por qué y cómo? Hay unos pueblos flotantes más para allá, más adentro. En este momento estamos súper metidos en la ciénaga. Esa señal indica que hemos llegado al primer pueblo. Ahí no se ve en la cámara, pero ya nos vamos a acercar para mostrarles. Bienvenidos a Buenavista. Ya estamos entrando aquí en la canoa a este primer pueblito acuático, Pueblos Palafitos. Y miren, esta casita de aquí atrás sería la única casa de 2 pisos del lugar. Como se dan cuenta, aquí si usted no tiene canoa, no puede hacer absolutamente nada, no puede salir de la casa. No hay carretera, aquí las carreteras están pavimentadas con el agua de la ciénaga. Este primer pueblito tiene alrededor de 700 habitantes. Ya hay una familia y la fiesta está prendida, eso no es excusa para no festejar. Vea como aquí todo es completamente acuático. No hay de otra, no hay otra manera de moverse de un lado para otro. O sea que si usted vive en este pueblo y le gusta salir a trotar, tendría que venir aquí a darle vueltas a la escuela. Y sería lo único que podría hacer en ese sentido. Estos pueblos de la Ciénaga son pueblos completamente de pescadores. Pescadores que estaban allá en tierra firme. Y venían aquí tan adentro que les salía mucho más fácil pasar la noche por aquí para seguir pescando que estar yendo y viniendo. Entonces lo que hacían era meterse así dentro de estos pasillos selváticos de la ciénaga, armar un campamento y pasar la noche ahí.
y ahí también podían pescar durante la noche. Pasaban unos días y se volvían ya con una buena carga que valiera la pena vender. Hasta que uno de esos pescadores, una de esas familias dijo, no, pues venga yo más bien aquí, monto un ranchito en el agua, así como los quemo acá, y me traigo a la mujer y a los hijos para que estén conmigo unos días mientras yo voy a pescar y vengo y voy, vengo y voy. Tanto así que empezaron a pasar más tiempo aquí que en tierra firme. Y solo van ahora a tierra firme para vender el pescado y se devuelven aquí. Y ahora viven aquí desde hace muchísimas generaciones. Estos pueblos empezaron con 4 familias con esa mentalidad. Y hoy en día tenemos pueblos que datan del año 1800, esa historia es viejísima, constituyendo los pueblos acuáticos y la Nueva Venecia colombiana, que es lo que vamos a ir a ver a continuación. Nueva Venecia, un pueblo ya más grande. Este es un pueblo pequeño, el de allá es más grande, vamos a verlo. ¿Cómo sería una dirección de aquí, por Aquí ejemplo? está la calle principal por donde entramos, barrio arriba, barrio abajo. Hay personas muy populares como hippie. Entonces uno dice, ¿para dónde hippie? Ya por allá por donde hippie, en el barrio tal, ya uno se ubica, sabe. en el barrio de Luchumanga. Porque aquí no es de que sea calle 8 con 19. No, aquí Vamos a bajarnos en esta casa de aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Vea, allá enfrente de mí hay un billar. Cervecita y billar, después de un buen día de pesca. Buenos días. La pregunta del millón es por qué un pueblo acuático tiene problemas de agua. O sea, ¿cómo es la situación ahí? Lo que pasa es que este es un pueblo de agua salada y la contaminación aquí es grande. Esto es como una especie de acueducto, donde él hace un tratamiento de agua. Él trae agua del río, agua dulce, le hace aquí un tratamiento con unos químicos para purificarla, llena estos tanques y la gente viene aquí en las canoas y les compra el tanque. Inclusive muchos de los habitantes de aquí que ya están acostumbrados, en los buenos tiempos cuando está más dulce, simplemente toman agua de aquí, la purifican ellos mismos y ahí tienen ya el agua para todas sus necesidades. Pero si un ciudadano de otro lugar del mundo, como usted o como yo, atreviésese a tomar agua de estas aguas que hay por aquí para los locales, de una, con un dolor de estómago para el hospital. Inclusive, más o menos, el presupuesto son 5 a 10 mil pesos diarios, son como más o menos unos 3 a 4 dólares al día, que la gente de aquí tiene que invertir en agua para poder tener agua potable. Lo que me parece, pues teniendo en cuenta la economía del lugar, un presupuesto bastante elevado, para invertir en un recurso en el cual ellos mismos están constantemente flotando, ¿no? Es como una vaina bien irónica de la vida. De aquí viene una canoa con un tanquecito verde para llenarlo de agua, poder llevarse ese tanquecito lleno de agua para la casa y allá pues poder suplir todas sus necesidades. Viene aquí a comprarle agua al vecino. Se acabó el agua. Se acabó el agua. Hay que volver a llenar el tanque. Hay que volver a Bueno, pues sí, llenar el tanque. así son las cosas, ¿me entiendes? La razón por la cual esas casitas están pintadas de colores es porque a principios del año 2000 esta zona estaba controlada por los paramilitares, ya que en la Sierra Nevada de Santa Marta había muchos cultivos de coca. Era una zona muy disputada entre los guerrilleros y los paramilitares. Entonces la Ciénaga era un trayecto estratégico para sacar toda esa coca hacia Barranquilla y de ahí hacia el punto final, ¿no? Entonces acá venían muchos paramilitares pensando que la gente local de estos pueblos estaba ayudando a los guerrilleros, o sea, la competencia, a controlar el mercado. Y venían estos paramilitares armados hasta los dientes en lanchas y empezaban uno a uno a tumbar y a bajarse y a matar a los habitantes del lugar. Aquí hubo un par de masacres, una muy importante en la cual en este mismo lugar, en este mismo pueblo, mataron a 36 personas. Era una época de desconfianza absoluta, porque había muchos infiltrados, gente que se hacía pasar de turistas, así como yo, para llevar información, llevar inteligencia a estos grupos armados. Entonces había mucha desconfianza y mucha tensión en el pueblo. Así que hubo una estrategia para vincular a la comunidad y crear lazos sociales entre ellos, y fue pintar las casas de colores. Pero la estrategia, ¿cuál era? Que usted no pintaba su propia casa, sino que usted pintaba la casa del vecino, y el vecino pintaba la suya. Y así usted iba a conocer bien quién era su vecino y viceversa, y sucesivamente se creaba una red de personas que se conocían todos entre sí, porque asimismo todo el pueblo pintó las casas entre ellos y para ellos. Es una forma
de unificar a la sociedad y encontrar la paz a partir de los colores. Todo tiene una razón de ser. Vea muchachos, esa es una de las tiendas del pueblo. Sí, tiene varias canoas alrededor, son todos los clientes. Pues, obviamente la única forma de acceder aquí a los lugares. Y ahí es donde venden algunos víveres, algunos alimentos, pues lo que venden típicamente en las tiendas, ¿no? Barómetro ni nada de eso. Vamos a ver si logramos estacionar aquí para conocer la tiendita. Yo pensé que yo no. Aquí toca trancón de lanchas para poder llegar a la tienda. Hay que hacer reír a la gente también, ¿cierto, Juan? Pero claro, No todo es serio. no todo puede ser filosofía, hermano. Doña Yola, ¿cómo le va? Aceites, arroz, papel higiénico, algunas frutas, algunos huevos. La gente pues viene ahí a comprar algunas cosas de papelería, cepillitos de dientes. Tiene como, pedirle permiso, dice que no tiene sé. como 70 y pico de años y mire que no se le ha quitado nada del techo. Resulta que la tienda está dentro de una casa que es una de las casas coloniales de la zona, una de las casas más antiguas. Vea cómo son las habitaciones. Y pues obviamente aquí, a donde usted mire, la vista es una y solo una. Y ahí están las camas, siempre con las ventanas abiertas. Este es el baño de esta alcoba. Pues muy normal. Y tiene un hueco aquí que si usted se le cae la cámara, se le cae una moneda, lo que sea, allá va a parar al fondo de la ciénaga. No hay nada que hacer. Vean también cómo es el tipo de madera que utilizan para las paredes, para las puertas, para el piso. Este es un comedor, pero aquí también tenemos otro comedor. Y pues toda la gente que se ve aquí caminando en la casa son personas de la misma familia que viven aquí, ¿no? Sigue siendo la misma casa, ya hay como un depósito, aquí hay como una cocina adicional también. Buenos días. Y aquí es una salida al patio, que pues en realidad es una salida... Para el patio. Sí, vamos para el patio. Entonces miren la salida del patio como es. Inclusive el perrito siempre está aquí en el patio. Sí, Pero ese no se va, ese no... se tira el agua. ¿Ese se tira al agua? Sí, sí, nada. Sí. Ajá. Sí. ¡Estrella! ¡Estrella! Sí. Estrellita, estrellita, venga. El que más sale a calle es el macho. Un patio de casa como cualquier patio de casa, solo que siempre en sus pies, pues la presencia del agua de la ciénaga. Qué curioso que uno deje aquí el perrito, ¿no? En el patio de la casa. Saque al perro aquí a hacer sus necesidades o lo que sea. Aquí los perros, los gatos y los marranos son acuáticos, ellos nadan de un lado a otro. Durante esa época de las masacres, muchos de los habitantes, temerosos por sus vidas, se iban a las ciudades aledañas como Barranquilla, etcétera, como refugiados o desplazados por la violencia. En las ciudades, pues, imagínese uno vivir aquí y de repente estar allá con el tráfico, con la civilización, con las autopistas, el smog, el caos. La vida es muy complicada y decían volver aquí a pesar de los conflictos que había al interior. Bueno, nosotros en el año 2000 nos tocó desplazarnos por una masacre que hubo acá. Ahí mataron a mi papá, que era una persona de aquí del pueblo, querida. Y era el timón de una familia. Nosotros éramos 10 hermanos. Y por la violencia, 2 hermanos me los mataron también. Allá tuvimos que luchar porque a nosotros no nos dejaron nada. Mi familia éramos como 30. Mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Era una familia muy grande. Pero yo tuve que coger para acá, otra vez de nuevo, retornar. La vida ya en la ciudad es demasiado dura. Bueno, aquí estamos, en la lucha, que hay que seguir adelante. Ahora tenemos ahí para poder sostenernos, mi familia, a mis hijos, que hoy, gracias a Dios, estamos bien. Eso es lo importante. Es lo importante. Vea que como todo pueblo, tiene su plaza. Vea la placita del pueblo con la iglesia, aquí un puentecito. Y aquí pues obviamente uno llega en canoa. Vea la plaza del pueblo tan bonita que es.
Ya, tiene su buena iglesia y toda la vaina, tiene su parque para los niños y todo el cuento. Hola, yo soy fanática. ¿En serio? Claro, No lo puedo creer. claro, Juan. Me va a regalar la foto. Me encanta. Ay, gracias a Dios. Bueno, aquí se lo Espectacular, traemos. chévere, chéverísimo. Este pueblito es tan interesante y llama tanto la atención, inclusive internacionalmente, que aquí han venido los japoneses. Donde estoy en este momento, esto es una donación, es un lugar comunitario para hacer eventos en sociedad. Y fue donado por el pueblo japonés. Cuando vinieron los japoneses, después vino la embajada y les regaló este espacio. Está lavando la canoa. Está lavando la canoa donde está. Ha llegado la hora del almuercito y esto es lo que nos vamos a comer por acá. Una historia que desafortunadamente no muchos de los habitantes aquí podrían contar de la misma forma. Buenos días. Buenos días, señor, ¿cómo está? Buenos días. Qué pena, yo me les meto Ya por le acá. dije, Juan, pisa con cuidadito. Ellos han medio arreglado aquí, pero esto era Se ve más hueco flotante. que tabla. Se ve flotante y el agua por Mira, debajo. esta es su sala, mira, esa es la cocina de ellos. Aquí pues hay que tener cuidado con el piso donde uno pone los pies porque obviamente el agua está ahí, ¿no? Y esta es la cocina, ahí funciona el carbón, está al aire libre, es como una ventanita, me imagino que es para que el humo salga y no se meta en la casa. Ese sería como el espacio donde uno ve la tele. Tiene puerta, la casa es así, segura como la ves. La casa es así, esa es la ventana o puerta, Puerta y y no ya. tiene puerta ni nada. Y ese sería entonces el área de la habitación. Esa es la habitación. ¿Cuántas personas duermen aquí adentro? Aquí duerme todo esto, aquí abuelo y una otra. O sea, en total, entre este espacio y este espacio, ¿cuántas personas? Allá dormimos 4 con los peladitos chiquitos. Aquí son 4 con los niños chiquitos. Y aquí, Duermen los más, ¿Cuántos son? son 4. o sea, 4 y 4. En este espacio que vemos aquí, que son los 2 lugares que les acabo de mostrar, duermen 4 personas y 4 personas son un total de 8 personas. Así como lo ven, pues no hay colchón, no hay la cama y están aquí toda la familia, son 8 de la misma familia. Sí, bueno, yo a veces la gente lo dan los chances, a veces los hermanos míos no van a trabajar, me prestan la canoa un día, 2 días, ya hay cuánto está 5 o 6 días aquí varados, no tengo canoa para trabajar. ¿Tienes Aquí canoa? si no hay canoa, no hay nada. O sea que gran parte del problema sería no tener una canoa. Es la canoa, aquí lo principal de uno es el pedazo de canoa, porque si usted no tiene bote no anda, porque si esto fuera tierra uno cogiera o se ponían los zapatillos y saliera enseguida, pero si usted no tiene bote aquí no se embarca. Eso. Bueno, yo me prestan una canoa, me hago 100 barras en mecha, usted sabe que uno en mecha la lisita, la vende por paya, entonces yo me hago 100, me duran 2 días, 3 días remediando. Porque así como están las viviendas ahora aquí, la venta, 100.000 pesos a uno no le sirve 2. Bueno, nosotros somos 8, yo soy 8 pelados, yo y la mujer somos 10. Listo, ustedes son todos parte de la misma familia, son sus Sí, hijos. eso sí. Sí. Esos son los hijos míos. ¿Cómo te llamas? María del Carmen. María del Carmen. ¿Y tú cómo te llamas? Ella sí es penosita esta señora. Cristina Isabel. Pucha, qué fuerte, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. Yo estos viajes de nivel turístico que estoy haciendo, a mí no me los patrocina nadie. El de Ciudad Perdida y yo los pago como si fuera un turista más, para poder mostrar lo que se me dé la gana, para poder decir si el sitio me gusta, si no me gusta, y poder mostrar las realidades que son, las vainas como son. Y por eso me gusta visitar este tipo de realidades, porque muchas veces lo que hace la industria del turismo es esconder esto por detrás de un papel, de una foto de un paisaje que se ve bonito y ya. ¿Y qué pasa con la gente que de verdad vive aquí? Que necesita algo. ¿Qué pasa con ellos? Ustedes ya vieron cómo es vivir en un pueblo en donde si usted no tiene canoa, no tiene pies. Y este señor no tiene canoa. La canoa que tenía es esta que tenemos aquí, que está completamente podrida y no sirve para nada. Estuve hablando con John y me dice que una buena canoa son 3 millones de pesos.
Eso ni siquiera son $1000. Yo creo que si entre todos ponemos de a $1, de a 5, de a 10 dolaritos, le podemos comprar al señor una canoa. Y no solo eso, ojalá sobre para comprarles por lo menos unos colchones o por lo menos algo para mejorar esta calidad de vida que tienen aquí presentemente. Yo voy a dejar aquí en la descripción un link. Voy a crear, no sé, un GoFundMe o alguna cosa, y por medio de John, yo mismo me hago responsable de que al señor le llegue su canoa, y si sobra platica, ojalá le llegue para algo más, para mejorar pues la vida que tienen aquí adentro con su familia. Son 10 personas viviendo en este espacio en donde ni siquiera hay piso, se ve el agua derecho para abajo, y con muy poca plata podemos por lo menos dar un granito de arena entre todos ustedes, entre ustedes y yo. Yo pongo los primeros $100. Unamos fuerzas, muchachos, y apenas yo tenga la foto y el video de la canoa aquí, John, encargado de traerle la canoa al señor, se las muestro. En la descripción el link. Este es el único colchón que tienen en este momento. Hay 2 colchonetas que lo vieron acá. Vea, esta es la única colchoneta que tienen en la familia para 10 personas. Y pues los que no la logren agarrar, pues les toca dormir aquí en el piso y así sucesivamente. Pero pues también miren el piso, ¿no? Está directo ahí, enfrente de la ciénaga. Si logramos recolectar lo de la canoa del señor, ¿usted me ayuda a traérsela? Por supuesto que sí, le mandaremos las evidencias, acompañaremos al señor a pescar, porque como él bien lo ha dicho, no estamos diciendo que le ayuden por sus necesidades, sino a tener una herramienta para trabajar, para que él trabaje, para ganarse la vida. No es un regalo de donación solamente de lujo, sino que es la esencia para sobrevivir él y su familia. Entonces, claro que sí. Vea, muchachos, aquí entre John y yo nos aseguramos de que se cumpla el cometido. ¿Qué pasó, Luna? ¿Qué pasó? Chao, niñas. Ellos, los que acabamos de visitar, son una familia. Pero así hay muchísimas aquí alrededor. Es un pueblo muy bonito, es un pueblo patrimonio de la humanidad porque es muy único. Es un pueblo de pescadores, algo que yo nunca he visto en la vida en ningún lugar. Vale la pena visitarlo desde el punto de vista turístico, venir, tomar la foto, pero tampoco ser ciegos ante ciertas realidades que muchas veces nos tratan de ocultar para que la foto quede bonita, ¿no? Venga, amigo, ¿usted va a ir a buscar el café a algún lugar? ¿A la tienda o algo? Sí, a la tienda. ¿Sí? ¿Se va a quedar en ese? Sí, ya lo hago. Es que a mí me parece todavía como muy increíble de pensar. Me acaban de ofrecer un cafecito aquí en la casa del señor que maneja el bote y pues vean. Se va a buscar el cafecito a la tienda. Esto es realmente muy alucinante, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Piloto de aviones. Nueva Venecia, los pueblos flotantes de Colombia. Pucha, qué experiencia, ¿no? Qué lugar, qué estilo de vida tan particular. De aquí en adelante, lo que nos espera es atravesar lo que queda de la ciénaga y entrar en el río Magdalena para de alguna forma tocar tierra firme y tomar el próximo transporte hacia la ciudad de Cartagena. Nueva Venecia. Qué lugar tan interesante. Uf. El que quiera venir para acá, ¿cómo hace para contactarlo? ¿Qué? Ciénaga Mágica en Instagram, por ahí nos contactan. En Colombia estamos ahí prestos para invitarlos a conocer Nueva Venecia y Buenavista. El capitán de la nave, véalo. Espero que en el video de hoy hayan aprendido algo, que lo hayan encontrado interesante, que se hayan entretenido, que hayan conocido una región no solo de Colombia sino del mundo bastante interesante, un estilo de vida de personas que se adaptaron a una necesidad creando en las aguas una civilización que ha durado más de 200 años. Familias y generaciones de personas que no solo han nacido ahí, sino que han vivido toda su vida ahí. Personas que han nacido y se han muerto en ese lugar, dando un aporte muy importante al título que tiene Colombia como realismo mágico. Y desde los canales de la Ciénaga, saludes a la abuela. Chaolín.